Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro San Pablo, un programa en el que entrevistamos a integrantes de la comunidad de la Universidad Católica San Pablo. En esta edición tengo el gusto de estar acompañada por un estudiante de nuestra universidad de la carrera de Derecho, Rafael Segarra. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Hola. Bien, Rafael nos acompaña porque él fue expositor en una ponencia, en un evento que realizó el área de apostolado hace algunos días acerca de la Sábana Santa y sus misterios. ¿Por qué? Porque Rafael se ha encargado o se ha dedicado últimamente, o no últimamente, sino hace ya algún tiempo, a estudiar y conocer un poco más acerca de este tema. Este tema que de pronto en Semana Santa es cuando más lo traemos a la palestra o vuelve a estar en nuestras memorias, pero que no es solo un tema que se debe quedar en esa fecha, sino que tiene todo un misterio de fe para nosotros los creyentes y más allá de eso, incluso para las personas que se encargan de hacer ciencia y para la población en general. Rafael, con él vamos a conversar acerca de este tema y nos va a aclarar varios puntos. ¿Qué tal, Rafael? Bueno, empecemos. ¿Cómo así nace este interés tuyo por conocer un poco más acerca de la Sábana Santa? Bueno, todo inicia porque, claro, uno va un poco en la fe y quiere saber, ¿hay alguna forma científicamente posible de conocer la existencia de Dios? Entonces al final uno ve bastantes datos, ve muchos milagros, ve cosas así, pero lo que pasa es de que, claro, los milagros son hechos, acontecimientos que pasan en un momento determinado y bueno, tienes testimonios, todo lo demás, pero la sábana es un objeto que se puede investigar y por eso tenemos estudios desde la sábana desde hace 150 años de científicos. Entonces yo dije, ya, seguramente acá hay muchos datos. Y efectivamente los hay. Después de 150 años encontramos que hay muchos científicos, más de 27 publicaciones en revistas indexadas, o sea, revistas científicas de diferentes temas, sobre química, sobre física. Y claro, al final lo más impactante de todo es que la sábana, igual con todos los estudios, sigue siendo un misterio en su origen. Sabemos muchos datos de la sábana, pero el origen de la sábana sigue siendo un misterio para la ciencia. Claro. ¿Y tú hace cuánto tiempo de pronto empiezas a estudiar más de este tema, empiezas a empaparte más del tema? Claro, o sea, todo inicia hace un año porque uno intenta ver un poco de la Sábana Santa y pues encuentras de todo, gente que te dice que es mentira, gente que te dice es verdad, sí. Pero encuentras un lugar bastante serio de estudios científicos que es el Centro de Sinodología Español, en donde, bueno, todos los agradecimientos a este centro. ¿Por qué? Porque aparte de que publican los estudios científicos de la Sábana Santa y hacen charlas y explican bastante del tema, también ellos tienen una actividad científica, porque la Sábana Santa está complementaria con el Sudario de Oviedo. El Sudario de Oviedo es una reliquia que encontramos en Oviedo y que el Centro Español de Sinodología se encarga de investigar. Curiosamente, estas dos reliquias son prácticamente complementarias. Las dos llevaron a la misma persona en el momento de su muerte. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahí científicamente podemos decir de que está complicado decirlo. ¿Por qué? Porque claro, la ciencia tiene un límite. La ciencia nos dice que hay una posibilidad entre 5.000 trillones de que no sea el Señor Jesucristo. ¿Podemos verificarlo? Pues con una exactitud posibilidad, no. A ver, repítelo. Una posibilidad entre 5.000 trillones. De que no sea. ¿Por qué? Porque todos los datos que tenemos de la persona en la Sábana Santa corresponden con Jesús. Ahora, ¿podemos saber científicamente qué es nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, por eso la posibilidad. Lo que no podemos saber, lo que la ciencia no puede repetir, es de cómo se ha generado esta imagen en la Sábana Santa. Eso, como al final la ciencia es una idea de, bueno, si esto hacemos un experimento en un laboratorio y si se repite, lo podemos verificar a ciencia cierta. Eso la ciencia no lo puede verificar en la sábana porque no hay forma de repetirlo. Por eso no podemos saber el origen. O sea, no podemos, digamos, en estos tiempos crucificar a una persona y pasar por todo ese procedimiento o toda esa etapa, por así decirlo, ¿verdad? O sea, eso es inviable, por así decirlo. Claro, o sea, aparte de la crucifixión y todo eso, el problema de la sábana es de que en el siglo I, no sabemos por qué, pero la imagen ha sido dada por radiación ultravioleta en menos de 40 nanosegundos. Lo más cercano, esa es la posibilidad científica. Ahora, ¿por qué un cuerpo sin vida en menos de 40 nanosegundos da radiación ultravioleta para generar una impregna en la sábana que sea tridimensional? No tenemos ninguna imagen a lo largo de la historia que sea tridimensional, y menos que esté en una sábana de 2000 años de antigüedad. Ahora, hay, como tú dices, ¿no? Hay diversas versiones o diversas posiciones respecto a las sábanas. Hay posiciones a la Sábana Santa, perdón, que, por así decirlo, le restan valor, que incluso han insinuado en algún momento de que esta sábana sería
hecha por humanos, pintada por humanos, que es tinta, que no es sangre, que es de estos tiempos. De pronto recurren a un estudio de carbono 14 que se hizo de este material, pero que justamente hay nuevo material, digamos, nuevos estudios que corroboran que no es así, o sea, que este objeto, digamos, no es algo hecho por humanos. ¿Nos podrías contar un poquito más de eso? Ya, bueno, o sea, la prueba de carbono 14 es un gran problema, porque la gente dice, ok, es normal si consideramos de que de 1260 a 1390, que es lo que nos dice la prueba de carbono 14 que se hizo en los 80s, pues uno puede decir, si no es científico, ok, está bien. El problema es de que una prueba de carbono 14 tiene como rango máximo 30 años. O sea, 3 laboratorios han estado en un rango de 150 años. Y esto chirría bastante para la comunidad científica. Por eso, cuando tú ves esa prueba de carbono 14 que fue publicada en una revista científica, en la revista Nature, tú encuentras que el nivel de significación es de 4%. El nivel de significación mínimo para una prueba de carbono 14 es de 5. Uno dice, oye, entre 4 y 5 no hay mucha la diferencia. Claro, pero el problema es de que los mismos científicos de esa prueba de carbono 14 dicen de que hay algo que no logran conocer, que está distorsionando los datos. Eso está en la misma revista. ¿Y por qué se debe? La contaminación. En los 80s no se podía conocer y limpiar correctamente la sábana santa. ¿Y por qué la sábana santa? Porque la sábana santa es una reliquia que la gente ha venerado a lo largo de tantos años, de que, a ver, si tú le añades 20% de carbono 14 a cualquier cosa, le añades 1400 años de diferencia. Ahora, si juntamos de que justamente se ha sacado la tela de la zona más contaminada porque es el contorno y es una reliquia que se ha estado venerando con, aparte de tocarla, pues con lo que viene siendo fuego, con ponerla así para que se ilumine, es normal que haya tanto carbono 14. Claro, por la contaminación del ambiente en el que ha estado expuesta, por así decirlo. Efectivamente. Ahora, es normal, si no utilizamos la prueba de carbono 14, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues en el 2019 la última prueba ha sido sobre otro tipo de rayos que nos dice en Italia que la sábana santa es desde hace 2000 años que se tasa su existencia, que va de acuerdo con lo que nos tasarían los evangelios. Ahora, como bien se titulaba la exposición en la que participaste, la sábana santa y sus misterios, ¿no? O sea, en torno a este objeto que, según la tradición, y bueno, de acuerdo a varios estudios, sería el objeto con el cual se envolvió el cuerpo de Jesús una vez que él muere. ¿Cuáles son los principales misterios que están en torno a esto? Porque, como bien conversábamos, el Vaticano, digamos, no tiene una posición en la que ellos digan, sí, la sábana, o sea, nosotros la avalamos como el objeto que envolvió el cuerpo de Jesús. Claro, o sea, el principal misterio que tenemos es el origen. O sea, científicamente no podemos replicar lo que pasa en la sábana santa. Y esto, o sea, con causa. Hay un millonario en Inglaterra que dice, yo ofrezco $1 millón de dólares a quien lo avale. No hay ningún estudio que lo haya podido dar. ¿Y esto por qué se debe? O sea, el misterio principal es por qué un cuerpo sin vida en menos de 40 nanosegundos irradia luz ultravioleta. Porque ese es lo más cercano que ha llegado a la ciencia a saber más o menos su origen. Ahora, ¿por qué la Iglesia no dice nada? Porque claro, la Iglesia tiene jurisdicción en temas de fe y costumbre, pero en tema de la ciencia se le ofrece a que los científicos lo hagan. Por eso Juan Pablo II, cuando visita la sábana santa, dice, bueno, esto es un misterio que revela el Evangelio y que corresponde a la ciencia descubrir su origen. Ahora, los grandes misterios de la sábana santa, cuando di la exposición, se revela que, bueno, aparte de que no sabemos el porqué, el origen, sí sabemos un montón de datos que nos ha dado la ciencia. Por ejemplo, de que esta persona ha sido crucificada, que ha recibido 120 latigazos, que efectivamente parece que ha tenido lo que viene siendo una sudoración de sangre, parece que también ha sido golpeado en la parte de la derecha y curiosamente lo más duro de todo es de que después de todo lo que ha sufrido, esta persona que debería ser como que lo peor de la sociedad, ha sido enterrado como si fuese un rey. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de ungüentos de que solo se dan en los entierros regios del siglo I. ¿Y esto por quién? Pues no por un científico de ahora, sino por Plinio, que es un historiador del siglo I. Y bueno, como bien decías, también el nuevo estudio que se hizo en torno a la sábana, ya con otros métodos, también coincidiría con las fechas, ¿verdad? Claro, el nuevo estudio coincide de que la sábana santa tiene una antigüedad de 2000 años y no es algo que no sepamos. O sea, la prueba de carbono 14 te dice que es de la Edad Media, pero el problema es que la prueba de carbono 14 tiene que contrastar unos 2000 años de tradición donde históricamente podemos ubicar a la sábana santa ya desde el siglo V en Edesa y previamente ya sabemos de que, según comentarios de los primeros cristianos, se llevó tal sábana por parte de los apóstoles y se llevó a Edesa.
Y tenemos desde Edesa hasta Turín, o sea, los 2000 años de historia, muy bien registrados de que efectivamente tenemos esta sábana santa. Ahora, si bien, digamos, como dices tú, el Vaticano tiene la posición de que esto más que un tema, o sea, que ellos no pueden, digamos, intervenir porque no es un tema de fe, digamos, sino un tema científico, esto está dentro de un, digamos, del resguardo, de la potestad de la Iglesia, ¿verdad?, en Turín. Claro. Ahí lo que sucede es que, bueno, es una historia bastante larga, pero lo que sabemos es de que ahora, por ejemplo, en Turín se tiene la sábana, de vez en cuando hacen ostensiones y sobre todo la iglesia lo que hace es, bueno, si eres científico, si determinas muy bien lo que quieres hacer con la sábana, te dan espacio para ver la sábana realmente. Por eso también tenemos esta idea de que, claro, la iglesia no se pronuncia, pero permitió que el grupo Stur en 1981 hiciese la investigación y publicase 27 publicaciones científicas que avalan el cómo esta persona en la síndone pues recibió todos los martirios que en el Evangelio se dicen que recibió Jesús. Y además esto también ha ayudado o ha servido de base para otro tipo de estudios, como te mencionaba, el hecho de que a partir de la sábana hayan hecho reconstrucciones 3D de cómo sería el rostro de Jesús, o se hagan interpretaciones de cómo era la figura de Jesús, que genera interés tanto de parte de los creyentes como del público en general, porque Jesús, o sea, es una figura religiosa, sí, porque es nuestro Señor, es Dios, pero también es una figura histórica, o sea, Jesús es clave para la humanidad. Claro, mira, respecto a ese punto de que al final lo que hacemos los cristianos en este siglo no es nada nuevo, de que vemos la sábana santa y decimos, ok, si es probable que este sea Jesús, hay que replicar su imagen y lo ponemos en exhibiciones. Por ejemplo, una que acaba de salir recientemente es el hombre misterioso que recorre toda Europa con exposiciones de la sábana santa y con la reconstrucción del supuesto hombre sindónico. Pero es que esto no es nada nuevo. Los revolucionarios que tenemos una tesis doctoral en Valencia en Historia del Arte que nos dice que efectivamente la gente en el siglo V veía la sábana santa y decía, vale, ok, si este es Jesús, entonces vamos a replicarlo. ¿Por qué? Porque tú ves la sábana santa, la cara, y pones la moneda, la primera moneda donde Jesucristo aparece, que es del Imperio Romano Oriental, y son idénticas. O sea, la gente ya sabía de que si este es Jesús, hay que replicarlo. Entonces, todas las imágenes de Oriente de Jesús que tenemos tienen los mismos rasgos que el de la sábana santa. Y esto nos lleva también a pensar a nosotros cómo, digamos, el estudio de nuestro Señor Jesucristo no solo es una cuestión de pronto teológica o una cuestión que abarque solo la religión, ¿no?, sino que abarca diversas ciencias y siempre, digamos, está en busca de conocer un poco más acerca de él. Claro, es que lo genial de toda esta investigación es de que al final, claro, si somos creyentes, Jesús fue Dios, pero aunque no lo seamos, Jesús fue hombre también. Y claro, si Jesús fue hombre, tuvo un impacto en esta tierra. Claro, tenemos su iglesia, tenemos todo esto, pero algo que menciona en el Evangelio es que veamos los signos de los tiempos. Y uno de los signos de los tiempos es que podemos acercarnos más al misterio de la persona de Jesús gracias a la ciencia, porque podemos registrar todo lo que sufrió, se encuentra registrado en la sábana santa. ¿Eso fue uno de los motivos que te lleva a ti a conocer más de este tema? Claro, es muy impactante y sobre todo viendo un poco lo de Semana Santa y viendo un poco de que, a ver, es que realmente no tenemos ningún dato de cómo era con exactitud la crucifixión, todo lo que tuvo que pasar, y todos esos datos se recopilan en la sábana santa. Tal es el lujo de detalle que tenemos 600 heridas registradas en esta sábana de la persona que sufrió. Claro, y quizás para los creyentes es un poco más sencillo entender todo este misterio porque lo venimos aprendiendo, lo venimos conociendo un poco más por la tradición, por los evangelios, pero como dices tú, para el que no es creyente o para el que profesa otra religión, es un poco complicado de comprender. Entonces la sábana santa ayuda de pronto, y el sudario también, ayuda a entender un poco más el misterio de Jesús. Claro, ayuda sobre todo a entenderlo con mucha claridad porque deja de ser algo que uno lee en un libro, algo que uno lo escucha como una tradición y se convierte en algo palpable, en una persona que ha dejado una huella en la sábana. Esto, por ejemplo, tiene mucha alusión. ¿Por qué? Porque es una realidad. Efectivamente. ¿Por qué? Porque uno de los mayores divulgadores de la sábana santa es judío. Es un fotógrafo judío que estuvo en el grupo Stur en el 81, que de hecho pueden entrar a su página, es una de las más importantes de la sábana santa, y él habla bastante de que él es judío, efectivamente, hablar de la sábana santa no tiene un problema con su fe, pero lo que no puede negar es de que todo lo que recibió Jesucristo en el Evangelio, en su pasión, se encuentra en la sábana santa. Y toda esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, la volvemos a recordar cada Semana Santa,
¿A ti cómo te mueve eso? Tú que te has dedicado de pronto a estudiar un poco más o a conocer un poco más de la Sábana Santa y esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es que claro, lo que sucede siempre es de que ser católico no es configurarme según el catolicismo que yo quiero, sino el catolicismo que se me da. La fe siempre es un don. Entonces, en este tema, lo que uno tiene que hacer es no decir, bueno, voy a intentar imaginarme un poco cómo fue. Porque cuando uno llega a la Sábana Santa, te encuentras con datos verdaderos y te encuentras con datos que no son nada amigables respecto a la idea de que una persona sufrió todo lo que ha tenido que sufrir en la Sábana Santa por mí. Entonces, sobre todo hay una combinación, ¿no? Al final la Sábana Santa es un testimonio del Evangelio que a mí personalmente me ayuda a vivir mi fe. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, bueno, fue crucificado, resucitó el tercer día y ahí termina, y otra cosa es saber de que esta persona recibió 600 heridas, de que en ningún momento se intentó defender y que, por ejemplo, sabiendo un dato médico, se le crucificó en el nervio medial. Los doctores dicen que si te quitas la piel y soplas en el nervio medial, duele. Debe ser. Muy escabroso. Definitivamente, definitivamente. Es así. Y quizás comprender más el misterio en torno a o intentar comprender un poco más a este objeto y los misterios que encierra, porque no todo está estudiado, no todo se conoce acerca de la Sábana Santa, también nos ayudaría a nosotros a crecer en nuestra propia fe, bueno, a los que somos creyentes, ¿no? Sí, siempre ayuda. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que uno... ¿Para qué sirve el Evangelio? El Evangelio sirve para anunciar a Jesucristo. La Sábana Santa, si somos creyentes y consideramos científicamente que lo más probable es que sea Jesús, pues la Sábana Santa sirve para anunciar a Jesucristo. Por eso la Sábana Santa es tan importante en nuestro tiempo. Porque mucha gente no cree en los Evangelios, porque mucha gente no cree en lo que la Iglesia dice. Es correcto tener cierta desconfianza, pero lo bueno es que no podemos tener desconfianza de los datos científicos que nos da la Sábana. Claro, ahí tenemos, digamos, argumentos, como bien dices, científicos, como para también evangelizar. Claro, eso es lo principal de la Sábana. El por qué se hizo una charla, el por qué hay un centro de sinodología, es de que la Sábana Santa no es algo que se puede debatir, es un hecho porque es un objeto que se estudia. La fe se puede debatir, pero no puedes debatir contra un hecho. Y un hecho que avala la fe es algo que ayuda para evangelizar. Claro, y quizás algo que los no creyentes no comprenden del todo es que hay misterios de fe, que de pronto para nosotros los creyentes también en un principio es como chocante porque no lo logras comprender de todo, pero como bien dice su nombre son misterios de fe. ¿La sábana está dentro de esa clasificación? Ahí es complicado porque la Iglesia no se puede pronunciar respecto a la validez de la Sábana Santa. ¿Es un misterio científico la Sábana Santa? Efectivamente, pero claro, lo genial de la Sábana Santa es de que al no ser descubierto el origen de cómo se da esta, al final sigue siendo un misterio. Lo que si eres creyente consideras de que, bueno, entonces si no ha sido investigado científicamente, si no se puede comprobar, ha sido la resurrección. Eso sigue siendo un misterio todavía. Bueno, ya vamos acabando un poco la entrevista. ¿Cuál sería tu siguiente paso en torno a este tema? Ya que te has dedicado a estudiarlo hace un año, como nos decías, ¿cuál sería tu siguiente paso en torno a esto? Claro, o sea, a mí la admiración que tuve al inicio cuando comencé a estudiar esto es de que no hay un estudio muy grande o una difusión muy grande en nuestra zona, en nuestro país, en nuestra región. En España es bastante estudiado y eso es porque, claro, es bastante interesante el tema. Al final lo único que yo quiero hacer es, como cualquier instrumento, simplemente difundir esta información porque puede que yo no sea científico, pero la información que damos a mí me ha cambiado la vida y yo quiero que a otras personas les cambie la vida. Bonito mensaje, muy bonito mensaje el que nos das al final de esta entrevista. Y bueno, de pronto alguien que nos está viendo aquí, que sea parte de nuestra comunidad o no, si te quieren ubicar, quieren saber un poquito más, ¿qué consejo le podrías dar? Obviamente conocer un poco más de este tema. Bueno, si quieres conocer del tema, el Centro Español de Sinodología tiene, aparte de las revistas, muchas publicaciones, muchos videos publicados, muchos temas dados. Si quieren contactar conmigo como mero divulgador de lo que el centro explica, claro, o sea, me pueden ver, soy un estudiante normal de esta universidad, pueden rápidamente sacar mi número, soy Rafael Segarra, estudiante de Derecho, 7º semestre, y sobre todo, si te quieres acercar, claro, hazlo, sabiendo de que al final lo que vamos a descubrir que es la Sábana Santa no es algo que uno puede opinar o puede considerar, sino que son datos que científicamente se han comprobado. Y además que se podría de pronto en algún futuro formar como un círculo de estudio en torno a este tema, ¿verdad? Claro, sería genial de que haya un centro peruano de sinodología. Meramente divulgativo,
pero al inicio sí se puede dar la idea de contactar con el Centro Español de Sinología. Uno puede inscribirse a ser un miembro de este centro, dando una pequeña donación, con el tema de que nos lleguen revistas científicas y todo esto. ¿Por qué? Porque la sábana santa sigue siendo un misterio abierto. La última publicación de la que hemos citado en la exposición es del 2019. Bien. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, un gusto. Sí, muchísimas gracias a Rafael por esta entrevista. Y me quedo con el mensaje final que diste, cómo es el haber conocido un poco más acerca de este tema, bastante más de este tema, te ha cambiado y ha impactado tu vida. De pronto muchos podríamos tener una experiencia similar a partir de lo que tú has vivido. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Ok, bueno, así despedimos esta edición de Encuentro San Pablo. Ya saben, véannos cada martes por el Facebook de Encuentro. Conmigo será hasta una próxima ocasión.